¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos de nuevo a nuestras capacitaciones aquí en Carbotecnia. Hoy, ¿qué les vamos a presentar? Bueno, hoy vamos a hablar de innovaciones, selección inteligente de membranas de ósmosis inversa. La charla de hoy, la capacitación de hoy, será impartida por el ingeniero químico Víctor Casarreal, el representante de la marca LG en membranas. ¿De qué nos va a hablar el ingeniero? Pues un poco de la metodología para la selección de membranas, estrategias para el reemplazo parcial, innovaciones, lo que el mercado está ofreciendo y las ventajas en algunas de las membranas LG. Entonces, les repito la dinámica para los que son nuevos y que nos ven por primera vez. Esto es más o menos 30, 40 minutos de charla de parte del ingeniero. Después de la charla, leemos las preguntas que ustedes tengan hacia el ingeniero, él las va respondiendo y estas preguntas las pueden hacer durante el tiempo que el ingeniero está impartiendo su charla. También, como algunos que ya nos conocen, esas preguntas se envían por correo. Algunas veces no alcanzamos a responderlas todas, entonces luego vamos a ir respondiendo vía correo. Entonces, sin más, pues comenzamos y bienvenido, ingeniero Víctor. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos y gracias ahí por el espacio que me dedican para esta charla. Como comentó Mauricio, la idea de la charla es poder presentar innovaciones en cuanto al desarrollo de membranas de ósmosis inversa para diferentes tipos de industria y una guía práctica de cómo poder seleccionar adecuadamente nuestra membrana que va a ser integrada en nuestro equipo de ósmosis inversa. Vamos a comenzar. Entonces, un segundito. Aquí está. Aquí está. Bueno, generalmente para poder seleccionar adecuadamente una membrana, generalmente manejamos criterios de selección. Estos nos van a permitir no solo maximizar el rendimiento de la cantidad de agua que vamos a producir, sino también nos van a permitir poder eficientar todos los parámetros que integran una operación estable de una planta de ósmosis inversa. Estos parámetros generalmente están definidos en cuanto a la tasa de conversión, algunos le llaman el porcentaje de eficiencia o el porcentaje de recuperación, la vida útil de las membranas, mientras mejores prácticas, en este caso de operación de las plantas tengamos, la vida útil de las membranas se puede prolongar por mucho más tiempo y la selección adecuada de la membrana para poder identificar y operar, en este caso, los requerimientos de energía y de insumos que nuestra planta de ósmosis necesita. Entonces, como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, en la primera columna, siempre tenemos que identificar cuál es el tipo de fuente de agua que nosotros vamos a ingresar a nuestra planta de ósmosis. Los más comunes y que generalmente se usan en la industria son agua de pozo, agua superficial, pozo con intrusión marina, toma abierta de agua de mar o una fuente de una planta de aguas residuales. Cada una de estos tipos de fuentes de agua tiene una composición diferente, por lo que es importante poderla identificar para saberla abordar de manera correcta. El otro elemento que también es muy relevante es el nivel de sólidos disueltos totales. Este es un factor clave para poder identificar qué tipo de membrana me puede ayudar a cumplir con las características de remoción de contaminantes que yo desee y también con las características de la calidad de agua que yo necesite. Si yo tengo una salinidad alta, pues va a requerir de un cierto tipo de membrana, o si yo tengo una salinidad media o baja, también va a requerir de otro tipo de membranas. Un concepto importante es que el nivel de sólidos disueltos totales no siempre refleja el porcentaje en composición de cada uno de los cationes y aniones presentes en el agua, por lo que siempre es recomendable, especialmente para aguas superficiales, residuales o aguas de pozo, tener un análisis completo de cada uno de estos elementos.
El otro tema es la presencia de los contaminantes. Siempre que vamos a ingresar un agua a un equipo de osmosis inversa, necesitamos tener en cuenta qué contaminantes van a estar presentes y van a estar en contacto con la membrana de osmosis inversa para poderlos remover de manera adecuada y también para poder seleccionar el pretratamiento, ya sea a través de un tratamiento químico o de un tratamiento físico para poderlo acondicionar adecuadamente para que entre a la ósmosis inversa. Si nosotros identificamos contaminantes específicos como materiales orgánicos, metales, turbidez o el tamaño de partículas presentes, tenemos más probabilidad de éxito de que nuestra planta de ósmosis inversa opere de manera eficiente. El otro es la temperatura del agua. La temperatura afecta el flujo y la eficiencia de la membrana. A mayor temperatura, la viscosidad del agua disminuye y el paso de sales se incrementa, y a menor temperatura se da un efecto opuesto. Entonces siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el rango de temperatura al cual va a estar operando nuestra planta para poder identificar los rangos de variación que vamos a tener a lo largo de nuestro día de operación. La segunda columna tiene que ver con las necesidades de la aplicación, es decir, qué caudal de permeado, cuánta agua purificada o para nuestro proceso necesitamos por día o por hora, qué nivel de pureza necesitamos. Es importante que determinemos el grado de purificación que necesitemos para el agua a tratar en función del propósito al cual nosotros vayamos a ingresar el agua proveniente de la ósmosis inversa. Diferentes tipos de aplicación significa diferentes tipos de membrana. Entonces tenemos que adaptar nuestras membranas a estos diferentes tipos de aplicaciones para poder encontrar una relación óptima de los parámetros de operación. Dentro de los contaminantes hay algunos que generalmente pasan desapercibidos y casi siempre no están presentes en el análisis físico-químico que nosotros tenemos para el agua que va a ingresar a la ósmosis inversa. Uno de ellos es el aluminio, que puede estar presente o formarse como un compuesto como silicato de aluminio. Y este se puede encontrar en la última o en la primera etapa de una planta de ósmosis inversa. Incluso a pequeñas concentraciones como 50 partes por billón pueden provocar una disminución del rendimiento de la planta de ósmosis inversa. De ahí la relevancia de poderlo estar monitoreando de manera adecuada en nuestro análisis de agua. Además que su solubilidad es mínima a un pH de 6.5, lo que permite o lo que origina que se empiece a precipitar sobre las membranas de ósmosis inversa. Entonces, aluminio, fierro, manganeso, carbono orgánico total, DBO, sólidos suspendidos totales y el valor de SDI son parámetros importantes para poder identificar el potencial de ensuciamiento que va a tener nuestra planta de ósmosis inversa. Y en cuanto al tipo de aplicación, si de repente yo me encuentro ante la oportunidad de poder proveer una solución de ósmosis inversa y mi cliente solo tiene identificado la aplicación para la cual va a usar, también del lado derecho en la parte inferior ustedes pueden ver algunos parámetros de referencia de acuerdo al tipo de aplicación que estemos manejando. Por ejemplo, el agua embotellada o agua para tomar generalmente mantiene o requiere un valor de sólidos disueltos totales por debajo de 120 partes por millón. El agua, en este caso, em, para uso inyectable, por debajo de 0.3 partes por millón. El agua para calderas siempre es importante que esté libre de sílice y libre de dureza para evitar incrustación o corrosión en las calderas. El agua para la agricultura, dependiendo del cultivo, hay ciertos parámetros que se deben de estar monitoreando porque pueden impactar en la toxicidad, en este caso, de la conversión, en este caso del cultivo y el agua municipal, dependiendo del país, pero por ejemplo, en nuestro país, la mayoría del agua potable que recibimos
a través de la red de alcantarillado, generalmente está por debajo de 400 partes por millón. Entonces son algunos de los parámetros más comunes para las aplicaciones más generales. Si ustedes tuvieran alguna otra aplicación, por ejemplo, como hotelería, industria automotriz, industria de alimentos y bebidas, con mucho gusto también puedo ayudarlos a orientar qué parámetros son indispensables para poder alcanzar o atender esa industria. Bueno, continuando, para poder entender cómo poder identificar o utilizar una membrana de ósmosis inversa, pues es importante identificar de qué está compuesta y cuáles son los elementos que tienen, digamos, un impacto directo en el rendimiento de la membrana. Entonces, como ustedes lo ven en la diapositiva, en la imagen del lado izquierdo, la lámina de membrana de ósmosis inversa está compuesta por una cama de sustento, que generalmente es una capa de poliéster, y después sobre ella tiene dos capas que funcionan como un recubrimiento químico, las cuales son una capa de polisulfona y una capa de poliamida. Hoy en día en el mercado, el 99% de las diferentes tecnologías de membranas de cualquier marca utiliza esta tecnología de poliamida delgada fina. Y básicamente la capa funcional tanto de polisulfona como de poliamida son las capas que generan la propiedad de que la membrana pueda rechazar las sales disueltas en el agua. En nuestro caso, hemos ido más allá. Desde hace 10 años desarrollamos una patente en la cual integramos nanopartículas que están identificadas de manera visual en la imagen del lado derecho y que básicamente se incorporan a través de un proceso de polimerización en donde podemos mejorar la eficiencia tanto en el rechazo de sales, la producción de agua y el consumo de energía requerido. De tal manera que en el año 2020, por parte del GWI, que es una fuente internacional que va monitoreando el desempeño de tecnologías existentes y la integración de nuevas tecnologías, nos reconoció como la segunda de las 10 tecnologías más innovadoras de la década. Bueno, si ya lo viéramos de manera física, de qué elementos son los que componen a una membrana de ósmosis inversa, entonces tenemos que quedarnos con la imagen, en este caso, de la capa de poliéster, las capas funcionales de poliamida y polisulfona, y en nuestro caso, la integración de nanopartículas a estas capas funcionales, y esas tres capas van a formar un sobre. Y estos sobres se van a enrollar de manera espiral en un tubo en donde van a ser separados por un espaciador de alimentación y de permeado que nos va a permitir que el agua pueda fluir de una manera cruzada de afuera hacia adentro. Entonces, como ustedes lo ven en la ilustración, en el centro existe un tubo colector con diferentes orificios que va a estar recolectando los millones de gotitas con un menor contenido de sales. Para poder mantener esos sobres integrados dentro del elemento, se cuenta con un dispositivo antitelescopio, que es el que está ubicado en la parte izquierda, en este caso del elemento, que tiene la imagen como un panal de abeja, ¿vale? Ese elemento nos permite mantener ensamblados esos sobres y esos espaciadores, así como el tubo de permeado de manera íntegra al momento de la operación. Para poder asegurar la hermeticidad, en este caso, del agua con mayor cantidad de sales que va a pasar a través del elemento, se utiliza un dispositivo que se llama sello de salmuera, que básicamente nos va a asegurar que no haya paso de sales por la pared interior, en este caso del tubo de presión, y la pared externa, en este caso del elemento, ¿vale? Y el concentrado o salmuera va a salir del otro lado, del lado derecho, igual por un dispositivo antitelescopio, y se va a integrar, en este caso, si hubiera más membranas en serie, a la siguiente membrana en serie para que la membrana siguiente pueda
hacer el mismo efecto, en este caso de ósmosis inversa. Y en el centro se van interconectando las membranas a través de un interconector y se va recolectando, en este caso, la calidad, perdón, el flujo de agua producto que nosotros necesitamos para su proceso. Los sobres, en este caso dentro del elemento, se van, digamos, ensamblando utilizando un pegamento en los exteriores o en la parte externa de cada uno de los sobres para poder asegurar su hermeticidad dentro del elemento. Ahora vamos a cambiar al número 5. Ok, entonces, ¿por qué o por qué recomendamos el uso de las membranas, en este caso, de nuestra marca LG Nano H2O? Bueno, existen características únicas hoy en el mercado que permiten asegurar ventajas competitivas para su operación o para sus clientes en el caso de que ustedes las estén recomendando. ¿Cuáles son esas características únicas? Primero, contamos con el rechazo de sales más alto de la industria, 99.89%, y este rechazo de sales no es menor. De hecho, este porcentaje permite que nuestra membrana pueda entregar hasta 45% mejor calidad de agua producto, que cualquier membrana del mercado. Y esa diferenciación permite que, por ejemplo, para equipos en donde se utilizan segundos pasos para alcanzar cierta calidad de agua producto, con nuestra membrana podamos eficientar el tamaño del equipo o en algunos casos eliminar ese segundo paso que se necesita para alcanzar la calidad que en este caso el proceso o su requerimiento necesita. La otra característica muy importante es que contamos con el espaciador o un espaciador de 36 milésimas de pulgada integrado a un área activa de 400 pies. Actualmente en la industria, todas las marcas de membranas utilizan como tamaño máximo de espaciador 34 milésimas de pulgada y de ahí empiezan a tratar de mejorar o optimizar ese espaciador para que pueda tener propiedades antiensuciamiento. Entonces nosotros también desarrollamos una patente en la cual modificamos nuestro proceso de manufactura para que pudiéramos integrar este espaciador con este tamaño mucho mayor y nos va a permitir alcanzar beneficios que vamos a ver un poquito más adelante a su operación. Y la otra es que también hemos lanzado elementos tanto para en la categoría de membranas de agua salobre como para membranas de agua de mar, que ofrecen hasta un 10% más de producción de agua por elemento. Entonces, para aquellos equipos en donde ustedes estén, digamos, limitados por la capacidad de producción o estén pensando en invertir en un nuevo equipo, vale la pena que podamos apoyarlos a evaluar si con alguno de nuestros modelos con mayor capacidad de producción de agua podemos ayudarlos a no necesitar ese proceso de inversión o gasto de capital y poder eficientar la producción de su planta de ósmosis inversa. Estas características técnicas nos permiten ofrecer las siguientes ventajas: mejor calidad de agua producto hasta un 45% más, menor consumo de energía hasta un 30% menor requerimiento de energía por parte de la bomba de alta presión. Contamos con el mayor rechazo de boro de la industria, hasta 95%, sin requerir un ajuste de pH, lo cual lo vuelve sumamente atractivo, en este caso para las plantas que utilicen SOSA para poder, en este caso, maximizar el rechazo de boro en sus plantas de ósmosis inversa, o también una tecnología disponible para poder reemplazar esas torres que se utilizan para remover boro, ¿vale? Contamos con un mayor rechazo de sílice, hasta 7% más comparado con la industria, lo cual nos permite asegurar la calidad que se va a ingresar para aquellas aplicaciones como calderas de alta presión o agua ultrapura, en donde los requerimientos de conductividad
resistividad o contenido de sílice son bastante estrictos. Alta tolerancia a la suciedad, podemos alcanzar o impactar hasta un 50% menos de frecuencia de limpieza con nuestro espaciador de 36,000. Podemos ayudar a disminuir el factor de polarización, con lo cual también podemos alcanzar porcentajes de recuperación mucho más elevados. Disminuimos el diferencial de presión hasta en un 14%, lo cual tiene un impacto directo no solo en la vida útil de la membrana, sino en los costos de energía y en los costos de operación totales de la planta y mayor recuperación del sistema. Todo esto pues tiene un ahorro energético de hasta el 30%. Y cada una de estas ventajas en general nos ayuda a incrementar la vida útil del producto. Contamos con referencias en donde nuestras membranas ya han cumplido un periodo de 10 años y siguen operando de manera constante. Ofrecemos menores costos de limpieza para que y también ofrecemos los protocolos adecuados para que ustedes puedan optimizar, en este caso, el consumo de productos químicos y el costo de los mismos. Y también podemos tener un impacto directo en los costos de mantenimiento correctivo hacia los equipos de alta presión y periféricos, en este caso de la planta de ósmosis inversa. Todas estas ventajas se convierten en valor para ustedes o para sus clientes a través de una mayor tasa de conversión o eficiencia de la planta de ósmosis inversa, ahorros en los costos de operación, reducción en la huella hídrica. Les ayudamos a calcular el impacto que tendrían en la huella hídrica de sus equipos. Reducción de la huella de carbono. Ayudamos a calcular las toneladas de CO2 que ustedes están reduciendo en la emisión de acuerdo al consumo de energía menor que va a tener la planta de ósmosis inversa. Y para proyectos existentes o para proyectos nuevos podemos impactar de una manera importante en los costos de un nuevo proyecto. Bueno, entonces voy a moverme ahora a la siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces, esta es una matriz bastante simple, pero que nos permite identificar cuándo pudiéramos utilizar la membrana adecuada de acuerdo, en este caso, a la aplicación que nosotros tengamos. Entonces, existen dos categorías generales para poder clasificar a las membranas. En nuestro caso, unas son las membranas de agua salobre y dentro de estas membranas existen tres subcategorías, las que llamamos de ultra baja presión, de bajo consumo de energía o de alto rechazo de sales. Y la segunda categoría que corresponde a las membranas de agua de mar, en donde las podemos categorizar dentro de la aplicación para bajo consumo de energía o alto rechazo de sales. Y si se fijan en las columnas, hay una, digamos, jerarquización en cuanto al ahorro de energía que cada modelo les puede entregar y en cuanto a la capacidad de rechazo de sales que nuestros modelos les pueden entregar. Entonces, en la categoría, por ejemplo, de ultra baja presión, están uno de nuestros nuevos desarrollos, que es el modelo MOST o MOST más para el área de aplicación efectiva de 440 pies cuadrados, que básicamente esta membrana puede trabajar hasta un 23% con menor requerimiento de energía y entregar hasta 15% más de flujo de permeado por elemento. De hecho, es la membrana que produce más agua actualmente de la industria. En el caso del bajo consumo de energía, contamos con dos modelos, el modelo ES y el modelo ESL, los cuales están integrados ya con el espaciador que permite reducir el ensuciamiento. Y en nuestro portafolio de alto rechazo de sales, contamos con un portafolio bastante robusto, MaxRO, que lo vamos a ver también más adelante, que cuenta con el espaciador de 36,000, AFRG2 y RG2, que son membranas de alto rechazo de sales con bastantes aplicaciones ya probadas que ofrecen un mucho mayor rendimiento
y el modelo Dura, que también permite resistir hasta 30% más de limpiezas que otros modelos de membranas. Y en el caso de las membranas de agua de mar, nuestras membranas tienen también diferentes categorías. El modelo ES ofrece hasta 1,200 galones más por día por elemento que cualquier modelo de la competencia. Alto rechazo de sales, tenemos diferentes grados. En la columna del lado izquierdo están nuestros modelos ER, GR y SR de primera generación con un rechazo de sales del 99,85% y del lado derecho nuestros modelos de segunda generación con un rechazo de sales del 99,89%. Entonces, ¿cómo seleccionamos el tipo de membrana adecuada? Generalmente las membranas de alto rechazo se utilizan para necesidades en donde la conductividad que se requiere para el uso final es de alta pureza, o también cuando tenemos un valor elevado de sólidos disueltos totales en el agua de alimentación. Las membranas de baja presión o de bajo consumo de energía generalmente se utilizan para optimizar, en este caso, el uso de la bomba de alta presión, o cuando ésta está muy limitada porque, digamos, el fabricante del equipo seleccionó una bomba pequeña y la membrana se está tapando de manera constante. Entonces podemos utilizar este tipo de membrana para poder aliviar los requerimientos de presión que se necesitan y entregar la cantidad y la calidad de agua, en este caso, que la planta de ósmosis inversa necesita. Membranas antiensuciamiento generalmente se utilizan cuando el potencial de ensuciamiento en el agua de alimentación es alto, es decir, cuando tenemos SDI casi en el límite del máximo permitido, o cuando están rebasando los límites permitidos por una deficiencia en el pretratamiento o por las simples características, en este caso, del agua a tratar. Entonces podemos utilizar alguno de los modelos con la propiedad antiensuciamiento para poder proteger no solo la vida útil de la membrana, sino también para reducir la frecuencia de limpiezas. Siempre es importante considerar el rendimiento que nosotros necesitemos obtener en función, y en función de esto vamos a seleccionar el tamaño. Como ustedes lo van a ver más adelante, cada una de las membranas cuenta con un flujo y una producción establecida, y necesitamos comparar las tasas de producción que nos puede entregar cada esa membrana con nuestro requerimiento necesario. Asimismo, hay diferentes tipos de membranas. Los más comunes son de 2,5 pulgadas de diámetro, de 4 pulgadas de diámetro y de 8 pulgadas de diámetro. Actualmente nuestra marca cuenta con todas las opciones. Siempre es importante, y cada vez que tengo la oportunidad de dar una charla, hacerles este hincapié. Si ustedes van a utilizar o van a tratar de hacer un cambio, en este caso de membrana, siempre traten de utilizar una marca reconocida. En este caso, nuestra marca está bastante bien reconocida. Elijan marcas de membranas con buena reputación que les aseguren la calidad y la durabilidad. Asegúrense de que cuenten con certificaciones para que ustedes puedan cumplir, en este caso, con los requerimientos de sus procesos y de sus equipos. Verifiquen que cumplen con estándares internacionales, tanto de fabricación, y que les aseguren un certificado individual por elemento para que ustedes tengan la certeza de que cada elemento que están recibiendo cuenta o ha pasado por un proceso de calidad estricto. Verifiquen o acérquense, en este caso, con un servidor para poder prolongar la vida útil de sus equipos y alcanzar los costos de mantenimiento mucho más bajos posibles, ¿vale? Bueno, ahora me voy a cambiar aquí a la lámina y vamos a comenzar primero con nuestro modelo de MaxRO, que básicamente tiene el objetivo de poder maximizar el rendimiento de sus equipos de ósmosis inversa para las aplicaciones más desafiantes. Entonces, en LG, pues nos hemos esforzado durante mucho tiempo en desarrollar un espaciador innovador
en este caso con un tamaño de 36 milésimas de pulgada, que permita no solo ofrecer la capacidad de alto rechazo de sales, sino a una presión ultra baja. Finalmente, lanzamos hace 2 años nuestra marca MaxRO, la cual integra una lámina plana con un máximo rendimiento. Es nuestra membrana de agua salobre más avanzada, que combina a la perfección la lámina delgada, en este caso de poliamida, con la tecnología de nanopartículas, ofreciendo un máximo rendimiento por módulo. Max significa maximizar el valor para ustedes o para nuestros clientes, con el ahorro en gastos operativos y de mejor mantenimiento para que ustedes puedan tener un equipo de ósmosis inversa sostenible. MaxRO también cuenta con un rechazo de sales alto, lo que nos permite poder ofrecer calidades de agua producto de acuerdo al requerimiento. Nuestro equipo o nuestra membrana puede entregar un mejor diferencial de presión, que básicamente se obtiene a través del beneficio del espaciador. Y este beneficio nos permite reducir la acumulación del ensuciamiento en los canales del espaciador, lo que a su vez permite reducir la frecuencia de limpiezas. Al reducir la presión de alimentación, también se reduce de manera significativa el consumo de energía, lo que en primera instancia permite, en este caso a ustedes, reducir los costos de operación o incrementar las tasas de recuperación. Entonces, si se fijan, cuenta en sus características con la capacidad de resistencia al ensuciamiento, mayor rechazo de sales, menor presión de operación, podemos reducir la frecuencia de limpiezas hasta en un 50% y reducir el diferencial de presión hasta en un 14%, ¿vale? Entonces, ¿cómo, digamos, trabaja ese espaciador? Bueno, como lo ven en la diapositiva, MaxRO es capaz de lograr esto gracias al desarrollo exitoso del espaciador de 36 milésimas de pulgada. Este espaciador, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, posee una estructura única, nunca antes vista en la industria. Generalmente en la industria, como ya lo había mencionado, suelen contar con un espaciador de 34 milésimas de pulgada. Como saben, un espaciador más grueso es más resistente a las incrustaciones, pero si supera las 34 milésimas de pulgada, generalmente otros fabricantes disminuyen el área activa de filtración. Sin embargo, en este caso MaxRO puede combinar ambas partes, contar con un espaciador más grueso, pero también con un área activa mayor, manteniendo el mismo diámetro que los elementos existentes. Esto se debe a que es más flexible que otros espaciadores, gracias a su estructura única, lo que permite una fabricación más compacta bajo la misma presión. La segunda característica es que los espaciadores suelen tener dos hilos diagonales en forma de diamante, pero nuestro espaciador de ultra baja presión tiene un hilo adicional en el centro, como ustedes lo ven en la ilustración de la parte inferior. Y esta dirección permite que el flujo del agua pueda repartirse de mejor manera, formando una estructura de 3 capas. Este cordón adicional en posición central mantiene la estructura del flujo del canal a un SPI mucho más bajo, lo que evita la disminución de la altura total del canal que puede ocurrir con un SPI bajo. El SPI bajo significa el índice de resistencia del agua a través, en este caso, de la membrana. Y la tercera característica es que aplicamos cordones de diferentes espesores. Los cordones convencionales con forma de diamante inducen una turbulencia, lo que interrumpe el flujo del agua y causa presiones diferenciales. Por lo tanto, nuestro espaciador de 36 milésimas reduce el espesor de estos cordones diagonales y aplica una línea central más gruesa en la dirección del flujo del agua, lo que finalmente nos ayuda a reducir las presiones diferenciales hasta en un 14%. Por estas tres características principales, nuestro espaciador de 36 milésimas de pulgada nos ayuda a optimizar el flujo del agua, disminuyendo el diferencial de presión, ¿vale?
Ahora voy a nada más a compartir cómo se ve de manera tridimensional nuestro espaciador. Hicimos una simulación CFD, ¿vale? En donde se puede observar que la presión diferencial del espaciador es menor en comparación con los elementos estándar y de bajo diferencial de presión que ofrecen otras tecnologías. Compartimos las características de la diferencia entre el espaciador de bajo diferencial de presión y el estándar para nuestros diferentes modelos. Ambos nos permiten poder observar cómo el flujo puede distribuirse de una manera mucho más uniforme, como ustedes lo ven en la ilustración de la parte derecha, y por ese motivo podemos impactar de manera importante en los costos de operación. Ahora, para aquellos que no tienen, digamos, o están familiarizados con lo que es una simulación CFD, esta es una técnica que usa computadoras para predecir el comportamiento de líquidos, incluyendo la forma en que se mueven, la transferencia de calor y la forma en que interactúan con otros elementos. Entonces, antes de lanzar nuestro modelo hace 2 años, hicimos diferentes pruebas y después lo validamos en diferentes tipos de agua y condiciones para poder asegurar que nuestro modelo funciona de manera adecuada. ¿Vale? Bueno, el segundo producto que quería presentarles es nuestro modelo MOST y MOST+. Es una marca de producto igual que ofrece el rendimiento de flujo mayor entre los productos de ósmosis inversa disponibles en el mercado. No solo ofrece un excelente rendimiento de flujo, sino que también ofrece una alta resistencia al ensuciamiento, incorporando de igual manera la tecnología del espaciador de disminución del diferencial de presión. Como resultado, podemos operar durante largos periodos de operación a muy baja presión sin tener un decremento significativo en el diferencial de presión. Entonces, para aplicaciones municipales o con salinidades iguales o por debajo de 2.500 partes por millón, BW-Most nos puede ayudar a trabajar por debajo de hasta 100 libras, lo cual vuelve sumamente atractiva, en este caso, a nuestra membrana para poder entregar ahorros significativos en relación al consumo de energía. Y al ofrecer un 10% más de flujo de permeado por elemento, también podemos impactar de una manera importante en la producción de las plantas de ósmosis inversa que tengan estas características. Voy a pasarme ahora a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces hemos hecho diferentes comparativos en diferentes industrias. A veces el ahorro es mucho más significativo dependiendo del competidor que estemos reemplazando, pero digamos en promedio podemos producir hasta 18% más de producción de agua, trabajar entre 1.2 y 1.4 bares de menor presión y entregar hasta 23% menor consumo de energía que, por ejemplo, otras marcas de membranas. Entonces, MOS presenta una permeabilidad muy alta, reduce el consumo de energía, maximizando el ahorro de gastos de operación. Muchas veces cuando he tenido la oportunidad de visitar plantas, generalmente el costo de la energía no es un indicador que se monitoree de manera constante en las plantas de ósmosis inversa. Entonces, cuando traemos a conciencia y sobre todo podemos ayudarles a identificar la cantidad de energía que podemos optimizar, se vuelven proyectos de ahorro sumamente atractivos, en este caso para las diferentes organizaciones. Y en todas aquellas en donde el indicador de reducción de huella de carbono sea un indicador relevante para sus indicadores de sustentabilidad, cualquiera en este caso de nuestros modelos MAX, RO, MOST o el que vamos a ver más adelante que es NF9, pueden entregar un rendimiento
muy superior en este caso que cualquier membrana disponible en el mercado, ¿vale? Entonces ahora voy a cambiarme a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora también recientemente lanzamos nuestro modelo de nanofiltración. A diferencia de las membranas de ósmosis inversa, la nanofiltración no elimina todos los iones del agua y en muchos casos esto puede representar una ventaja. La nanofiltración está diseñada para eliminar selectivamente iones multivalentes como el calcio y el magnesio, cuyo control en el agua potable es importante. Al mismo tiempo, también nos permite el paso de pequeñas cantidades de iones monovalentes, como el sodio, lo que ayuda a mantener un equilibrio mineral más natural en el agua tratada. Otro beneficio clave en este caso de la nanofiltración es la eficiencia energética. Los sistemas de nanofiltración generalmente funcionan a presiones más bajas que los de ósmosis inversa, lo que significa que consumen mucho menor energía y resultan en menores costos de operación. Nuestro modelo NF9 es altamente efectivo para eliminar materia orgánica, pesticidas, contaminantes emergentes y otros contaminantes dañinos. Por lo tanto, en comparación con las membranas de ósmosis inversa, puede ser una medida alternativa de acuerdo al tipo de aplicación que nosotros necesitemos, ¿vale? Y vamos a ver algunos estudios que hemos realizado en sitios en donde se tienen aguas complejas. Una prueba de rendimiento que realizamos se centró en uno de los aspectos más críticos del tratamiento de agua potable, que es la eliminación de contaminantes emergentes. En este caso, era necesario eliminar sustancias nocivas como PFAS, amoníaco, nitratos, fluoruros o diversos microcontaminantes orgánicos. Generalmente estos contaminantes suelen ser más pequeños y altamente solubles, lo que dificulta su eliminación mediante métodos de filtración convencionales. Una de las principales ventajas en este caso de nuestro modelo LGNF9 es su menor peso molecular de corte, que es aproximadamente un 50% menor que otras marcas de membranas. Un peso molecular de corte más pequeño significa que la membrana puede bloquear moléculas más pequeñas, lo que mejora significativamente su capacidad para eliminar contaminantes de bajo peso molecular. En nuestros diferentes, digamos, testeos o pruebas piloto, nuestro modelo NF9 demostró excelentes tasas de remoción de cloruro de sodio, amonio, nitratos, fluoruros y alcohol isopropílico. Esta prueba demuestra claramente que NF9 es un producto altamente competitivo. Voy a acelerar un poquito más porque me parece que ya estamos límites de corto. También hicimos eliminación, también pruebas para PFAS, en donde básicamente aseguramos el cumplimiento, en este caso de la EPA, que digamos es la entidad que regula el límite máximo de contaminantes emergentes que se pueden tener para 6 compuestos que son PFOO, PFOS, PFAHX, PFNA y generación X y PFBS, que básicamente están categorizados diferentes contaminantes emergentes en estas categorías. Y por último, comparando en este caso cómo podemos impactar de manera importante en el diferencial de presión, hemos reemplazado diferentes modelos de membranas de otras marcas y podemos impactar de manera importante hasta en un 40% menor diferencial de presión que membranas de nanofiltración existentes. Entonces, es un producto ahí sumamente competitivo que puede ofrecer costos de operación bastante importantes, ¿vale? Entonces, en resumen, puede entregar hasta 20% más de agua producto, 21% más de menor diferencial de presión, perdón, 23% menor consumo de energía específico y hasta 23% menor de emisión de contaminantes emergentes.
Y nuestro último producto, que no es menos importante y que puede tener también una alta aplicación, es nuestra membrana de ultra alta presión, que está identificada para poder recuperar salmueras en la minería, salmueras de plantas desaladoras, para tratar proyectos de cero descargas o para, digamos, disminuir el consumo de energía en plantas de 2 etapas de plantas desaladoras. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que contamos con el rechazo de sales más alto de la industria, es decir, de una salinidad de 71,000 partes por millón, podemos entregar calidad de agua potable con esta membrana. Podemos optimizar la descarga de plantas desaladoras que hoy ya están empezando a ser penalizadas por parte del municipio, pudiendo ser una opción bastante viable. Y trabajamos en un 15 o un 20% menor de presión que tecnologías que ya también han sido lanzadas al mercado, pero con menor eficiencia, en este caso, de otras marcas, ¿vale? Entonces, es importante la nomenclatura. El G es el nombre de nuestra marca, después BW, SW, CWINF9 nos indica que puede ser de agua salobre, agua de mar, agua o membranas para el car wash y de nanofiltración, y después las diferentes categorías que vimos hace ratito. Y por último, también comentarles que contamos con un software de diseño que nos permite predecir las características de membranas existentes en operación y poder entregar ya sea un reemplazo completo o un reemplazo parcial con el uso de nuestras membranas, en este caso de ósmosis inversa. Entonces, hasta aquí quiero agradecerles por su tiempo y no sé si existe alguna duda o algún comentario. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Como vemos, es mucha información la que hay por compartir y el tiempo nos gana. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas. Víctor, yo te las voy poniendo aquí para dar respuesta a cada una. Nos dice José Abraham Bolaño Sosa, dice, tipo de membranas para un segundo paso de ósmosis inversa. ¿Qué le podríamos recomendar, Víctor? Sí, generalmente para un segundo paso se pueden utilizar membranas de ultra baja presión y se puede optimizar mucho el requerimiento de energía y alcanzar altos niveles de recuperación. Muy bien. Por acá también Ramón Delgado nos dice, tengo un sistema de ósmosis con 3 tubos de entrada, cada uno con 6 membranas de 8x40 y un tubo más de recuperación también con 6 elementos. ¿Qué beneficios obtengo si incremento a 2 tubos de recuperación? ¿Cómo ves? Podemos hacer ahí la proyección, pero generalmente incrementaría la tasa de producción y balancearía más el flux de la primera etapa con la segunda. Entonces las membranas pueden durarle mucho más tiempo y también puede entregar mucho mejor calidad de agua producto con esa configuración. Perfecto, muy bien. Germán, que también por aquí está y nos ve y escucha, pone esta cuestión, Víctor. Dice, ¿cuál es el mecanismo por el que una membrana de ósmosis rechaza iones y cuál es el mecanismo por el que rechaza moléculas no iónicas, como son la mayoría de las orgánicas y algunas de las inorgánicas? Sí, como lo comentaba en las primeras diapositivas, cuenta con unas capas funcionales y en nuestro caso con nanopartículas preseleccionadas que tienen un rechazo natural sobre las sales iónicas o no iónicas presentes en el agua. Entonces, a medida que el agua va pasando a través de esas diferentes capas, esas capas funcionales no permiten que sigan ingresando y las van rechazando por el extremo del elemento. Muy bien, perfecto. Sí. Continuamos con más dudas que tienen por aquí nuestros invitados. Rubén Hernández dice, ¿por qué la ficha técnica tiene unos datos, pero el sabor en el caso del agua puede variar? ¿A qué se deberá eso? Sí, generalmente el sabor o las
características organolépticas están en función de la concentración de ciertos iones. Es decir, a algunos de nosotros hemos probado diferentes aguas embotelladas de diferentes marcas y le encontramos una percepción diferente porque cada uno tiene su propia especificación. Entonces, a veces el contenido de sales, por ejemplo, de iones bicarbonato o carbonato, eh, generan un sabor un poquito más salado, o en el caso del magnesio y del calcio, un sabor un poquito más amargo. Entonces, ahí dependiendo del parámetro final y del contenido, tiene un impacto directo en el sabor, en este caso del agua. Ujú. Perfecto, pues ahí quedó la respuesta. Y hay una Sí. más, nos dice Said Villegas, ¿qué presión de operación tiene la membrana ES para agua de mar? Perdón, otra vez, la pregunta no la escuché. ¿Qué presión tiene Ah, de sí. operación tiene la membrana ES para agua de mar? Generalmente, por ejemplo, para una salinidad estándar de 36,000 partes por millón, podemos estar trabajando entre 650 680 libras. Ujú. Perfecto, muy bien. Sí. Ujú. Muy bien, pasamos a la siguiente. Nos dice Guillermo Jesús Reyes Aguilar. ¿Podría explicar si esta tecnología o método podría aplicarse en México, considerando que permite una mayor remoción de sílice, la cual es un factor común en aguas antiguas del país? Al incrementar la remoción de sílice, ¿cómo se controla el aumento en la tendencia incrustante, dado que también se eleva el porcentaje de rechazo? Sí, de hecho se aplica, bueno, ya se aplica en muchas industrias y empresas en México, con resultados bastante favorables, pero sí, son dos cosas diferentes. El rechazo de sílice que entrega la membrana nos indica la capacidad de remoción que tiene del elemento, y el factor de concentración siempre está en función del porcentaje de recuperación. Entonces, la concentración a la cual vamos a, digamos, en este caso, valga la redundancia, a concentrar la sílice, va a depender de la recuperación a la que trabajemos nuestro sistema. Entonces, mientras más recuperación tengamos, mayor concentración de este elemento vamos a tener en el concentrado. Entonces, lo que tenemos que validar es que el antiincrustante que utilicemos cuente con el espectro para mantener soluble, en este caso, la sílice a esa concentración. Y no debiera incrementarse, en este caso, la dosis de antiincrustante, seleccionando adecuadamente un producto. Entonces también ahí podemos apoyarlos con un par de opciones para que ustedes, nosotros no fabricamos antiincrustantes, pero sí podemos ayudarles a dar una guía de si el producto que están utilizando tiene un espectro adecuado o no lo tiene. Ujú. Perfecto, muy bien. Sí. Ujú. Pasamos a la siguiente. Ricardo Rodríguez nos dice, Víctor, dice, buen día. Una columna de tubería de 5 metros en la línea de rechazo le afecta a la operación del sistema. La presión de entrada es de 145 psi y la presión de rechazo es de 125 psi. El modelo de membranas es LGBW 440R. Son 15 membranas puestas en paralelo, 3 housing de 5 membranas cada uno. ¿Qué opinas? Sí, la tubería, digamos, el diámetro de la tubería va a impactar con digamos, con la presión necesaria a la cual se quiera conducir, ya sea el concentrado o el agua producto. En este caso, cuando, digamos, sale a 125 libras de presión por ese diámetro de tubería, no debería de tener un impacto sobre la membrana, y generalmente la contrapresión que puede dañar a la membrana es cuando está en la línea del agua producto. Entonces, cuando se rebasa las 15 libras, sí pudiéramos tener un impacto ahí en digamos, en la integridad, en este caso de la membrana. Pero si tienen los datos ahí de la planta, con mucho gusto podemos ahí revisar a detalle y verificar que no cuente con ningún riesgo su planta de ósmosis. Perfecto, pues ahí está la Sí, respuesta para Ricardo. sí. Pasamos a una más. Israel Juárez dice, Víctor, tengo una planta potabilizadora equipada con 60 membranas de 8 pulgadas
modelo SPA 2 Max Hydranautics. ¿Cuál sería la membrana de su marca que pudiera sustituirla y cuáles serían esas ventajas? Sí, uno de los modelos que revisamos hace ratito es el modelo más. Estaba en la presentación. Las ventajas: 23% menos consumo de energía, 23% menos diferencial de presión, 20% más de producción de agua y mayor resistencia al ensuciamiento. Entonces, si nos puede compartir ahí el análisis de agua de su planta de ósmosis inversa, con mucho gusto le puedo apoyar con la proyección y presentarle la propuesta ahí para que puedan empezar a utilizar nuestras membranas. Perfecto, muy bien. Ángel Torres nos pregunta, la membrana de 36 milésimas de espaciador, ¿qué área tiene? 400 pies cuadrados. Bien. Nuevamente por acá Ángel Torres nos deja otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia para remover orgánicos entre la nano y ósmosis? El espectro de filtración. La nanofiltración tiene un espectro de filtración mayor, menor, y la ósmosis inversa mayor. Entonces, los orgánicos generalmente son partículas de un tamaño molecular mucho más grande. Entonces, por eso la nanofiltración nos puede apoyar a removerlos de mejor manera. Perfecto. Una más de Ángel Torres dice, al tener más flujo y un espaciador más grande, ¿ayuda con la sílice? No, el caso de la sílice tiene que ver con la capa funcional. En nuestro caso, las nanopartículas sí ayudan a remover de mejor manera la sílice. Muy bien. Elmer Cerdán Díaz nos pregunta, ¿cuántas limpiezas químicas en promedio podría soportar una membrana? Sí, en general son 40 limpiezas en promedio y a partir de ahí, dependiendo de en qué tiempo se realizó y si se realizó bajo las condiciones recomendadas, se pudieran prolongar mucho más. Entonces ahí podemos también ayudarlo con el boletín técnico para hacer una buena limpieza, ¿sí? Muy bien. Por acá Nicolás, con un apellido complejo que no lo voy a pronunciar, perdón, dice, buen día, ¿cómo puedo escoger al modelo indicado para mi proyecto de desalación? Sí, ahí lo importante es verificar qué calidad de requerimiento de agua va a necesitar en el agua producto, y en función de eso, por ejemplo, cualquiera de nuestros modelos R puede entregar hasta por debajo de 150 partes por millón, a partir de 36,000 o 38,000 partes por millón. Si el proyecto no requiere menos de 150, pudiéramos también trabajar con el modelo ES, que puede entregar hasta menos de 300 partes por millón. Muy bien, yo creo que con esta cerramos. Víctor, nos dice Javier Ibarra. He visto membranas que en la ficha técnica indican que su presión es de 150 psi, pero empiezan a permear a los 80 psi y 120 psi. Ya obtengo el caudal requerido. ¿Tengo que obligarme a llevar la presión a 150 psi o no es necesario? No, no es necesario. Digo, la 150 PSI, perdón, es un valor de referencia que se establece como una condición de testeo. Entonces, generalmente se utilizan 1500 partes por millón o 2000 partes por millón de sólidos disueltos totales. Entonces, en nuestro caso, generalmente siempre nuestras membranas trabajan a mucho menor presión, precisamente por la característica técnica con la que cuentan. Entonces, permite también que la bomba no trabaje a su máxima presión y no es necesario llevarla a esas 150 libras. Si la llevara a esas 150 libras, entonces produciría mucho más caudal de agua, eh, y habría que validar si lo necesita o no lo necesita. Muy bien, perfecto. Una más, tenemos un minutito. Por aquí Osvaldo Guillermo nos dice, ¿las membranas para diálisis son especiales
muy diferentes a las membranas presentadas o puede emplearse alguna de estas? Las membranas para diálisis, ahí también tenemos bastante experiencia. Pueden utilizar nuestro modelo, el GBW4040R. Tiene la ventaja de que puede entregar la calidad que se necesita para, en este caso, la industria de la salud, y tienen bastantes buenos resultados. Entonces, ahí con los chicos de Mauricio, ahí les pueden dar información, sí. Claro que sí. Sí, todos los que quieran más información de un modelo específico, aquí están nuestros contactos, nos pueden escribir y nosotros vamos canalizando todas las dudas con el ingeniero Víctor para que no tengan alguna duda, alguna situación más de ingeniería, analizar cómo está funcionando un sistema, también lo podemos hacer vía estos correos o llamadas, como ustedes gusten. Muy bien, Víctor, pues yo creo que con esto cerramos. Les dejamos ahí, están observando en el banner, nuestra próxima capacitación será en recuperación de oro con carbón activado. Ya tenemos fecha, el 23 de septiembre a las 10 de la mañana. Entonces, para quienes estén interesados en temas con carbón activado, ahí retomaremos. ¿Algo que desees agregar, ingeniero? Agradecerles por el espacio y que nos permitan ahí seguir teniendo más tipos de esta charla para seguirles presentando nuestras tecnologías disponibles. Ujú. Claro que sí, yo creo que, pues como lo comentábamos, es un tema extenso que se pueden hacer distintos webinars para profundizar lo más posible en cada uno de los temas que les pueda ayudar a todos los que nos siguen en estos diferentes canales. Pues muy bien, aquí cerramos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, ingeniero. Gracias, bonito día. Igualmente.